Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer cartonaje. Un tutorial desde cero para realizar esta preciosa caja en formato cajonera. Si os gusta la idea, acompañadme. Comenzamos. Voy a comenzar el vídeo de hoy contándoos los materiales y medidas que necesitamos para este tutorial. Yo ya tengo todas las piezas cortadas. No he utilizado cartón contracolado, sino las páginas de un viejo libro infantil. Ya sabéis, si sois seguidores habituales del canal, que tengo otros tutoriales con este material. Son páginas gorditas de cartón contracolado, pero decoradas. En lugar de tirar estos viejos libros infantiles ya destrozados, los reutilizo para hacer manualidades. Os voy a mostrar cómo van a ir encajadas y montadas ambas piezas. El sistema es un cajón interior y una horma exterior. Voy a comenzar por el cajón interior. Tendrá una altura total de 4 centímetros. Para la base 17,5 de ancho por 5,6 de fondo. Dos laterales exactamente iguales de 5,6 por 4 de alto y dos laterales más de 18,1 por 4 centímetros de alto. Como veis, los 18,1 salen de la medida de la base, los 17,5, al que le sumamos el grosor de nuestro cartón. Las hojas de este libro son de 3 milímetros de grosor, equivalente a cualquier cartón contracolado que podamos encontrar en el mercado, y se lo debemos sumar a los dos laterales largos. Y en esta imagen podéis ver esos 3 milímetros que sobresalen en los laterales más largos por cada lado. Y ahora ya pasamos al cajón exterior. El formato es muy similar al anterior, solo que tendrá la abertura lateral y le tendremos que colocar una tapa. Mismo sistema, paso a contaros las medidas y ya estáis viendo más o menos cómo lo vamos a montar. Le he dado una holgura de 1 centímetro todo alrededor al cajón anterior y que va a ir en la parte interior de este. Necesitaremos una base de 18,5 y un fondo de 6,5. Dos laterales pequeñitos de 6,5, que es el fondo, por 4,6, que será la altura que le demos a este cajón. Una trasera de 19,1 por 4,6. No variamos la altura, pero sí le damos ese margen que mide nuestro cartón de 0,3 milímetros por cada lado. Y para hacer la tapa sumaremos y obtenemos unas medidas de 19,1 por 6,8. Aquí obtenemos las medidas sumándole los dos laterales de 3 milímetros más los 3 milímetros de la trasera. Si os complica mucho la existencia al tomar medidas, simplemente haced una captura de pantalla de estas que os estoy ofreciendo yo, si en vuestro caso vais a realizar una caja con las mismas medidas, y ya está. Pasamos ya con el montaje de estas cajas y lo primero que voy a hacer es forrar la parte interior de todas las piezas con una cartulina. Estoy utilizando un papel Canson. Tiene uno de sus lados texturizados y por tanto cuando forremos las cajas tenemos que tener en cuenta por qué lado vamos a colocar esta cartulina. Podemos utilizar cualquier tipo de cartulina normal. Voy a comenzar forrando el cajón interior y le vamos a dejar una pestaña de 1,5 centímetros en la parte superior de cada una de las piezas, para que esa parte quede bien rematada. Para pegar las piezas a la cartulina voy a utilizar cinta de doble cara. Podríamos también usar cola blanca. Para que todas las piezas tengan la misma pestaña, aproximadamente voy a marcar una línea a 1,5 centímetros del borde y así ajusto con más tranquilidad, aunque no sería necesario, lo podemos hacer perfectamente a ojo, esa pestaña no se va a ver. Retiramos las cintas protectoras de la cinta doble cara y directamente colocamos y presionamos sobre la cartulina. Cuando tengo todas las piezas colocadas, recorto el exceso con tijera o con un cúter, que ajusta bastante mejor. La base de la caja no tiene ninguna pestaña en ninguno de sus lados, así que recortamos la cartulina al ras de los bordes. Podemos pegar las pestañas con cola blanca o de nuevo, como en mi caso, con cinta adhesiva doble cara.
Doblamos, ajustamos bien y si nos queda algún exceso en los bordes, recortamos. Con todas las piezas ya forradas en su parte interior, vamos a montar este armazón. Por la parte inferior de la base he colocado cinta carrocera, cinta de pintor, para que me ayude a fijar las piezas. Y para unirlas voy a utilizar cola blanca de carpintero. Extenderé en los bordes de los laterales cortos primero, que ajustan perfectamente a la medida de la base, y después los laterales largos. Y por supuesto las pestañas que hemos forrado quedan en la parte superior. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Ajustamos las cintas, colocamos cinta donde necesitemos alrededor para que presionen bien todas las piezas y dejamos secar. Y pasamos al montaje de la caja exterior. Para forrar la parte interior es exactamente el mismo sistema. Tendremos en cuenta qué lados van a quedar hacia afuera, en este caso ya sabéis que son laterales, van a quedar de frente y por tanto ajustaremos bien las piezas a la cartulina. Y para no equivocarme, ya que las medidas sobre todo en los laterales cortos son muy parecidas y similares, le voy a hacer unas marquitas con un rotulador y cuando levante el papel protector de la cinta adhesiva doble cara veré cómo colocar todos los laterales. Necesitamos darle ese margen de cartulina a la tapa, a la base y a los dos laterales. Sin embargo, la parte trasera, la pieza trasera, no la va a necesitar. Ajustaremos igual que la base de la caja anterior, recortando la cartulina por los 4 lados. El sistema para encolar y montar esta caja es exactamente igual que el anterior, salvo el orden de colocación de las piezas. Colocaremos la base, a continuación los dos laterales cortos, la trasera de la caja y por último la tapa, esa pieza que hicimos con las medidas mayores. Y de nuevo aseguramos con cinta de pintor, cinta carrocera, para que todas las piezas fijen mientras seca la cola. Retiramos las cintas que sujetaban el armazón mientras secaba la cola y a continuación voy a forrar los culetes de ambas cajas. Ya tengo las piezas en cartulina recortada, simplemente he tomado medida de las dos bases y le he dado 1,5 centímetros de margen alrededor a cada una de las piezas. En este caso, el cajón interior tiene como base la parte inferior y el cajón exterior tiene como base la trasera. Es más fácil verlo en imagen que explicarlo. Colocamos la cinta adhesiva doble cara sobre las piezas, retiramos el papel protector, ajustamos a la base, he colocado unas líneas marcadas en lápiz que después no se van a ver para ajustar bien la pieza, presionamos y voy a hacer dos tipos diferentes de esquinas, una para cada cajón y vosotros escoged la que más os guste. En el cajón interior vamos a hacer un inglete en las esquinas, dejando un margen de un par de milímetros de cartulina. En este caso voy a encolar estas piezas, extendemos cola por toda la superficie y doblamos. Primero empezamos por los lados cortos y después los largos. Al encolar las piezas largas, meteremos esas esquinitas que nos han sobrado hacia adentro.
Cuando realizamos estos proyectos viene fenomenal una plegadera. Si no tenéis, también podríais utilizar un palo depresor. Para el cajón exterior, de nuevo colocamos el cajón sobre la cartulina centrándolo, dejando ese margen alrededor de 1,5 centímetros y doblamos marcando las esquinas en ángulo recto. Por ahí recortaremos 90 grados, esquina hasta el final. Para adherirlas a la caja, utilizaremos de nuevo cinta adhesiva doble cara y allí donde no llegue la cinta doble cara extendemos una fina capa de cola. Doblamos, presionamos, ajustamos bien y en este caso, como no va a ir montando ningún lado sobre otro, podemos empezar por aquel que nos dé más rabia, los cortos o los largos. Yo por sistema siempre empiezo por los lados cortos. Dos sistemas, ya veréis que ninguno de los dos después se van a notar o va a haber diferencia. El que más os guste, más fácil os resulte o más rabia os dé. Para terminar con la parte armazón, vamos a forrar las esquinas para tapar esos huecos que nos quedan por cubrir. Tomaremos medidas de los altos de ambas cajas, 6,8 en la más larga y 4 en la más corta. Cortamos unas piezas en la misma cartulina con ese alto. Como le hemos dado 1,5 centímetros a todos los bordes, ese será el ancho que mida nuestras esquinas por ambos lados, es decir, 3 centímetros. Ajusto con la cizalla y corto. Cuatro esquinas, 4 piezas por cada una de las cajas que tenemos que hacer. Para ayudarme en las dobleces, marcaré la mitad de cada una de las piezas. Y la mejor manera de ajustar las esquinas, tanto por arriba como por abajo de estas esquineras, es colocar sobre la caja que tenemos ya montada, hacer unas pequeñas marcas con el lápiz y recortar lo que nos sobra para hacer un inglete, tanto en la parte superior como en la inferior. Y haremos exactamente el mismo proceso en ambas cajas, de manera que ajustemos ese margen de 3 milímetros de las piezas que han quedado sin cubrir en los laterales. En la parte inferior de estas esquineras podremos ajustar al pico marcado de la mitad y en la parte superior, en uno de los lados, dejaremos el margen que tape esa franja de 3 milímetros de nuestro cartón. Os dejo con las imágenes que son bastante gráficas. Para unir estas piezas al armazón utilizaré cola blanca y el exceso lo retiraremos utilizando una toallita. En ambos cajones hemos terminado el forrado, tanto interior como exterior de todas las esquinas. Comprobad que no hay ninguna diferencia entre hacer las esquinas en inglete o en ángulo de 90 grados, en ángulo recto. Y ahora cuando pasemos a decorar, ya definitivamente no se va a notar nada. Y sobre todo que nuestra caja queda súper bien encolada y armada.
¡Qué nervios! Voy a comprobar que encajen perfectamente ambas cajas. Sí, lo hacen. Bueno, pues vamos a seguir con la decoración. He seleccionado 2 papeles que tenía por aquí de 2 colecciones con papel de foil que había comprado en un gran supermercado, Aldi. A veces disponen de grandes materiales para manualidades e incluso las encontramos de oferta. De la misma colección escojo 2 papeles, no tienen nada que ver prácticamente el uno con el otro. Uno es de puntitos con foil en plata y el otro con una flor que me encanta, unas esporas de diente de león y en color cobrizo. Para recortar las piezas en las cartulinas que van a forrar estas cajas, voy a tomar medidas. Yo os recomiendo, aunque partamos de la misma caja, si es que vosotros estáis haciéndola como yo, que toméis las vuestras, porque cada caja al final coge diferentes holguras y por tanto podrán variar. Yo anoto todas las medidas que voy tomando y le resto 1 milímetro alrededor, es decir, 2, 3 a cada una de las medidas que obtengo, para que no me sobresalgan los papeles y quede un margen que permita ver la cartulina que acabamos de colocar a estos armazones. Tomadas las medidas, las traspaso a las cartulinas por la parte posterior, no se van a ver, y recorto. Como dice mi amiga Miriam de Ideado a Mano, mido 2 veces, recorto una. Porque si me equivoco, en este caso no tengo mucho margen de papel para reponer. De manera opcional, podéis hacerlo o no, yo voy a entintar los bordes de todas estas piezas. En la cartulina marrón con cobre voy a utilizar una tinta en color marrón y así matizaremos ese blanco que queda en los cortes laterales. Y para la plateada voy a utilizar una tinta azul. No os lo he dicho, pero estáis viendo que en el cajón interior no le voy a colocar este papel en la base, en lo que será su culete, porque de arrastrar el cajón al meter y sacar yo creo que se puede estropear este papel y después quedar un poquito peor, pero me ha sobrado papel, con lo cual podría hacerlo en cualquier momento. Y esto ya no tiene ningún misterio. Extendemos cola, ajustando bien, no pasándonos en exceso para que no manche si desborda por los laterales. Ajustamos la pieza a la zona que vamos a cubrir y presionamos bien. Así con cada uno de los laterales, tanto en el cajón interior como en el exterior. Habemos caja. Bueno, quedan los detalles finales, muy cortito. Saco la caja de herrajes, fornituras y demás apichusques que tengo por aquí. Elijo un tirador para la caja. Voy a usar todas las piezas en un oro viejo y unas esquineras decorativas. Primero colocaré el tirador para sacar el centro y que no se me desvíe, quede bien centradito. Lo puedo hacer a ojo de buen cubero o tomar medidas del largo del cajón y del total del tirador que voy a utilizar. Resto ambas medidas y el resultado lo divido por 2. La medida que obtengo será aquella que me debe sobrar por cada uno de los lados, y una vez que he colocado el tirador, con un punzón marco el agujerito que después me ayude a colocar el tornillo. Marcado el primero, hago lo mismo con el segundo y a continuación, como estos tornillitos son muy chiquitines, los coloco y veremos si sobrepasa el ancho de nuestro cartón o no. No parece que se note por la parte interior, si no ajustaríamos colocándole un trocito de cartulina para tapar esa pieza, y el tirador de momento se queda súper bien ajustado. Me queda holgura suficiente para colocar 4 esquineras decorativas en el cajón interior. Va a abrir y cerrar perfectamente. Y 2 esquineras más en la parte superior y posterior del cajón exterior.
Como sistema de anclaje, estas piezas vienen acompañadas de unos pequeños clavillos. Yo no necesito esa sujeción extra, además que sobresaldrían por la parte interior de los cartones, así que no los voy a colocar. Como adhesivo para colocar estas piezas voy a utilizar el pegamento tipo block. Extiendo una fina capa, ajusto cada una de las piezas a las esquinas, asegurándome que la parte decorativa vistosa queda en el frontal. Y familia, ya hemos terminado. Vamos a pasar definitivamente a colocar el inquilino de esta caja. ¡Claro! El dominó que hacíamos hace un par de semanas en resina, ya os lo había prometido y vamos a hacerle una caja. Y qué mejor idea que utilizar un pegamento con foil a juego de los brillitos que le habíamos colocado y purpurinas del dominó y un poco serio, acorde a que sea un bonito regalo para el Día del Padre o de la Madre. Las medidas de este proyecto están pensadas para eso, para incluir dentro las 28 piezas del dominó que habíamos realizado, pero se pueden adaptar a cualquier medida que necesitemos. El sistema sería exactamente el mismo. A priori me costaba ver aquello de mezclar cobrizo, oro viejo, plata, pero visto el conjunto, a mí me encaja bastante bien. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Espero que os haya gustado y como siempre os dé ideas para vuestras manualidades. Este canal es ecléctico, tenemos casi de todo, así que todavía no sé con qué vendremos la semana que viene, pero espero que os resulte entretenido. Me despido ya, hasta la semana que viene. ¡Chao!